Buenas tardes a todos. Echamos a rodar, nunca mejor dicho, una nueva tanda de webinars en este ciclo de conferencias que organiza la Sociedad Española de Economía del Deporte, la SID, esta semana también con intervención doble. Hoy con la presencia de Javier Guillén, director de la Vuelta Ciclista España, como decíamos en la previa, con José María López, al que enseguida le daré la palabra, con un mejor momento imposible para tratar de las competiciones, de los eventos y lo que parece un regreso, por lo menos a una determinada similitud a la normalidad. En este sentido, bueno, pues agradecer como siempre primero a, en este caso, el patrocinador de la sesión, la Universidad de Murcia, Ingesport, por proponer el tema, el contacto con el conferenciante, y también a José María López Gullón por hacer de moderador y presentarnos al ponente de hoy, a Javier Guillén. Como digo, recordar que esta es la sexta ocasión en la que la sociedad pone al alcance de todos los interesados un espacio de análisis, de debate, de intercambio de impresiones con respecto a lo que es la situación actual en la que estamos viviendo, en este caso con un hecho muy concreto, el de la Vuelta Ciclista España, y lo que le ha significado, lo que le significa, o lo que le va a significar, no únicamente en esta edición, sino también quizá a futuro en las competiciones deportivas, especialmente en el ámbito del ciclismo profesional, bueno, y quizá también del ciclismo aficionado. Recordar que tenemos una nueva sesión programada, que será la última, el próximo miércoles, sobre el tema de innovación, a cargo de Óscar Ugaz, un consultor independiente ahora en una empresa Atomiac, y había sido responsable del tema de marketing digital en el Real Madrid. Por lo tanto, en esta semana, como digo, hoy lunes, pasado mañana miércoles, sesión doble. Tenemos dos etapas interesantísimas y vamos a empezar con la primera de ellas. Por lo tanto, también ya gracias a todos los asistentes y quedamos... damos la palabra a José María López para que presente al ponente y también nos ponga un poco de contexto de situación del tema de esta tarde. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Carles. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Económica de Economía Española del Deporte que nos ceda pues, poder hacer este webinar, que yo creo que viene en un momento muy justo, muy interesante, de cara al tema de los eventos deportivos. Hace poco veíamos que ya se inicia la Liga, estamos ya prácticamente en la fase 2, prácticamente el 50%, vamos camino de la fase 3. Creo que hay una gran inquietud de cara al tema de los eventos deportivos. Desde el Grupo Ingesport de la Universidad de Murcia, una de las líneas de investigación más importantes que tenemos, en el grupo liderado por el catedrático Arturo Díaz, es el tema de los eventos deportivos. Entre ellos tenemos una relación muy estrecha con Javier Guillén, con la empresa Unipubli, que hemos medido el impacto turístico, el impacto social de la Vuelta 2019. Teníamos ya preparado también medir esas etapas a nivel internacional que iba a ser esta 75 edición. Pero bueno, el COVID llegó y bueno, tengo que manifestar que Javier Guillén desde el principio ha luchado porque la Vuelta siga, es decir, desde un principio han estado apostando porque la Vuelta esté presente y junto con la Liga de Fútbol yo creo que son los eventos que se han mantenido, han pospuesto, tuvieron que retrasar y creo que han estado. Voy a presentar un poco lo que sería este webinar y lo que representa un poco la Vuelta Ciclista. La Vuelta representa la punta del iceberg de todo lo que es el ciclismo y representa y dictamina lo que sería el gold estándar de las organizaciones deportivas. Cerca de 3.000 pruebas se organizan, 3.000 pruebas ciclistas se realizan en diferentes localidades y ámbitos dentro del territorio del Estado español, según informa por la Federación Española. A nivel popular, el uso de la bicicleta ha ganado protagonismo durante la pandemia. Varias ciudades europeas han promovido su uso, incluso ayudas y bonos para las compras de bicicletas. Las bicicletas son un equipamiento deportivo más frecuente en los hogares de los españoles. Cerca del 63% de los hogares
cuentan que hay una bicicleta. Asimismo, el ciclismo, según los estudios de la encuesta de hábitos de García Ferrando, es del deporte más practicado, con cerca de un 38,7%. La huerta se ha considerado como uno de los eventos más importantes a nivel internacional que se celebran con carácter anual en España. Cada año aumenta el número de asistentes y espectadores que siguen este evento, tanto in situ o digitalmente, es decir, que se va adaptando a las nuevas tecnologías. La huerta ha contribuido a proyectar la imagen de los diferentes municipios por los que transcurre a nivel mundial y aportando riqueza y desarrollo a las entidades locales. Y es una de las grandes fortalezas que ahora mismo se puede ver debilitada. Ya se conocen los 19 equipos que van a formar parte de esta 75 edición de la Vuelta, un pelotón formado con profesionales de más de 30 nacionalidades, de 5 continentes, y un pelotón que cada edición recorrerá más de 3.000 kilómetros y transcurrirá más de 300 municipios. Tras la cancelación de la Vuelta, en las fechas inicialmente previstas, que eran las del 14 de agosto, la Federación Internacional, la UCI, ha trabajado rápidamente en la reorganización del calendario ciclista y ha cambiado las fechas, poniendo pues, los 3 grandes eventos más importantes en el programa. El Tour de Francia, que se desarrollará entre el 29 de agosto al 20 de septiembre, el Giro y la Vuelta Ciclista a España. Las consecuencias de este cambio de fechas son, en principio, y según yo tengo entendido, así Javier no lo trasladará, pues la salida oficial de la Vuelta, que estaba pensada para desarrollarse en Países Bajos, ya no va a poder ser, tampoco podrá pasar por Portugal, y ahora comenzará en el País Vasco, yo creo uno de los bastiones o de las cunas del ciclismo español. El número de etapas se ha reducido de 21 a 18. Y bueno, espero que Javier ahora nos pueda contar qué otras consecuencias puede tener esta pandemia, qué medidas o cambios se van a producir en la Vuelta 2020. Imagino que el Tour de Francia, que también organiza una empresa ligada a Unipublic, será un referente a seguir en este aspecto. Y también está por ver otra cosa que en el mundo de la economía y el deporte nos ha preocupado, es la evolución de los patrocinios deportivos. Recientes estudios dicen que van a caer de forma notable y que pueden afectar a muchos equipos del pelotón que están patrocinados por empresas privadas y que se pueden ver gravemente consecuencias del ciclismo. Ahora os voy a presentar a Javier Guillén, que es el director general de la Vuelta desde el 2008. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, directivo que forma parte de la empresa Unipublic, una empresa que es organizadora de la Vuelta desde el año 1998 y que pertenece al grupo francés Amaury Sport Organisation, que son los organizadores del Tour de Francia o del Dakar. Entre las pruebas deportivas, una de las empresas de referencia en la organización de eventos a nivel mundial, y actualmente, como decía, pues bueno, la Vuelta es el evento global por su proyección nacional e internacional y único por el carácter explosivo e innovador que le caracteriza. Unipublic, además, ha continuado expandiéndose en el universo de la bicicleta y lo ha hecho a través de la creación e impulso de diferentes marchas, ya no solo profesionales, sino cicloturistas en el Principado de Asturias, en la Comunidad de Madrid, y cada vez más se va imponiendo su marca y su sello de calidad como referencia del sector. Yo creo que es una buena introducción. Javier es una persona muy, bueno, iba a decir, enamorada del ciclismo, enamorada de la pasión del deporte, y espero que nos puedas responder a estas cuestiones y ampliar todo este sentido, que ahora mismo, pues, como bien te decía al principio, creo que estamos en un momento idóneo, puesto que estamos a punto de ver esa nueva normalidad y que los eventos deportivos, cómo se van a desarrollar. Yo creo que vosotros vais a ser un gran referente. Pues sin más, con ustedes, pues Javier Guillén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Para mí es un auténtico placer poder participar en lo que es este webinar y tratar, bueno, pues poner nuestro granito de arena a todo lo que está siendo el panorama deportivo actual, que desde luego está siendo bastante intenso. Yo voy a centrarme básicamente en lo que podríamos llamar la era COVID-19, que es un poco para lo que estoy hoy convocado, y lo primero que tengo que decir, pues obviamente que al igual que a todo el resto del mundo en cualquier aspecto social, no solo deportivo,
pues ha sido un auténtico shock hasta el punto de que, bueno, pues un día nos acostamos de una manera y nos levantamos de una manera totalmente diferente, hasta el punto de que todas nuestras vidas, y concretamente en el caso de la Vuelta y en nuestro deporte, todas nuestras economías se vieron no afectadas, sino que podemos hablar de un auténtico peligro. Nosotros, la primera consecuencia que tuvimos del COVID-19 como deporte fue la cancelación del Giro de Italia. Nosotros, pues al final, el ciclismo está, digamos, sostenido desde el punto de vista de los iconos por las tres grandes, que son Giro, Tour y Vuelta, por las 5 clásicas de un día y por el Mundial. Y que la primera gran vuelta del año, que es el Giro, se tuviera que cancelar, pues obviamente ya nos puso sobre la pista de que iba a ser un año tremendamente duro como así ha sido. Si a eso le sumamos no ya lo que sería una dilatación dentro del año, sino lo que es la cancelación para el año siguiente de los Juegos Olímpicos, con toda la referencia que los Juegos es, pues sin duda aquí de lo que ya se estaba hablando era de que avecinaba desastre. ¿Qué hicimos entre todos? Pues los operadores del ciclismo tuvimos una cuestión, y es que no nos podíamos permitir que no hubiera ciclismo este año. Evidentemente, eso no depende de nosotros, porque las circunstancias pueden llevar a que ni siquiera hoy, en el momento que estamos hablando, se pueda garantizar que va a haber ciclismo este año. Lo que sí que es cierto es que a medida que avanza el tiempo somos cada vez más optimistas y desde luego yo sí que creo como director de la Vuelta que va a haber Vuelta. De eso no tengo ninguna duda, lo que pasa que no puedo ir a un notario a firmarlo y dejarlo rubricado con sangre incluso si se me pidiera, pero desde luego creemos que va a haber Vuelta. Nuestra primera sensación era la que teníamos que hacer un wait and see. Vamos a estar tranquilos, vamos a calmarnos, no nos dejemos llevar por, digamos, la inmediatez del evento, porque una cosa teníamos muy clara: en el momento que el evento se suspende, pues eso ya no se puede retomar y ahí había muchas consecuencias. Además, el ciclismo se mueve en términos de necesidad. No nos lo podemos permitir porque, sobre todo, lo que está en juego son las economías de los equipos. Yo creo que el resto de operadores podemos tener una mayor posibilidad de eso. También es verdad que con muchos daños o efectos negativos si no se hace este año ningún evento de ciclismo, pero la peor parte la iban a tener los equipos, donde además pues, ya tenemos unas estructuras muy consolidadas y desde luego era el elemento más importante para salvar. A partir de ahí, la Unión Ciclista Internacional hizo un trabajo que yo considero que fue muy rápido, que es de reordenación del calendario. Afortunadamente nosotros tenemos la Vuelta y el calendario ciclista entre primavera y verano y nos quedaba todavía todo el final de año para poder solventar o acoplar las nuevas fechas. Nuestro deporte, por la grandeza que tiene, pasa a nivel internacional por el Tour de Francia. Es decir, la necesidad era que hubiera Tour y en el momento que tuviéramos nuevas fechas del Tour, pues podríamos, digamos, recolocar todo el resto de carreras. Hoy quedarían 25 días para que empezara el Tour de Francia, por lo tanto creo que a nadie se le escapa que ha sido una muy buena decisión que el Tour de Francia se aplaza. ¿El Tour qué hizo? Pues el Tour se ha ido en lo que nosotros creemos a las fechas más tardías posibles y eso ha hecho que el Tour de Francia pues se sitúe para empezar el 28 de agosto de este año. ¿Qué ocurre? Que dices, bueno, pues como el Tour se va a ir a septiembre prácticamente, pues puedes colocar muchas carreras antes, puedes colocar muchas carreras después, entonces la Vuelta puede tener una posición cómoda. No. ¿Por qué? Porque el Tour de Francia, como cualquier otra grande, necesita colocar una serie de carreras que no sean una grande para que los corredores rueden, un poco para que cojan forma, y ellos mismos nos dijeron que desde el inicio de la temporada hasta empezar una grande necesitaban mínimo de 1 a 2 meses. Ahora mismo estamos viendo cómo la reactivación de la Liga de Fútbol Español, pues a la hora de establecer los calendarios, muchos clubes de fútbol lo que están diciendo, oye, que necesitamos tiempo de adaptación, que necesitamos tiempo de entrenamiento. Pues nosotros exactamente igual, es decir, que solo quedaba situar a la Vuelta después del Tour de Francia. Con un añadido, y es que no solo había que situar el Tour y la Vuelta, había que situar el Giro, había que situar las 5 clásicas, el Mundial, que ya estaba fijado, un montón de carreras, y todo en un periodo que va del 1 de agosto hasta el 8 de noviembre. Es decir, entre agosto, septiembre y octubre, porque en noviembre es solo una semana, teníamos que meter
un montón de carreras. Empezamos a negociar, empezamos a ver un poco cuál es la gestión. Entonces, el Giro de Italia ya había iniciado gestiones para sus nuevas fechas y aquí la pelea que nosotros teníamos como organizadores es quién se va a noviembre. ¿Por qué? Pues porque en noviembre ya tenemos unas fechas climatológicamente, digamos, más adversas. Imagínense si encima estamos hablando de un deporte en el que se celebra al aire libre y luego, bueno, pues el hándicap de que una cosa es el sur de Europa, como estamos nosotros, y otra cosa es el centro de Europa. Entonces, nos dimos cuenta enseguida que nadie quería irse al mes de noviembre. Nosotros en el escenario que pudimos ver teníamos dos cosas en la cabeza. Una, que queríamos estar lo más lejos posible del Tour de Francia para favorecer la participación de la Vuelta, y dos, que no queríamos meternos mucho en el mes de noviembre por la condición climatología. El Giro de Italia quería exactamente lo mismo que nosotros, pero siendo el Tour en septiembre, pues la única fecha que quedaba era el mes de octubre. ¿Cómo se ha llevado más o menos esta negociación? Pues esta negociación se ha llevado de la siguiente manera. Tanto Giro como Tour lo que queríamos era mantener las 21 etapas, es decir, nuestros 4 fines de semana. El Giro de Italia hizo una extraordinaria apuesta por mantener esos 4 fines de semana, al tiempo que se nos decía a ambos operadores que no sería malo quitarnos alguna etapa dada la concentración de carreras que vamos a tener en un periodo tan pequeño de tiempo. Entonces nosotros también quisimos salvaguardar esos 4 fines de semana, pero le dijimos a la Unión Nacional que si en algún momento se producía la caída de algunas etapas, nosotros podríamos no reponerlas, hasta un número máximo que siempre dijimos que eran 18 etapas. Nosotros sabíamos que el bloque holandés, que nosotros en Holanda, que era una de las grandes apuestas de la Vuelta este año, una Vuelta que además tengo que decir que cumplía su 75 edición y quería hacer una Vuelta pues muy internacional, pues era un bloque conjunto de 3 etapas y sabíamos perfectamente que para llegar a esas 18, si se nos caía simplemente ese bloque, podíamos de alguna forma reordenar bien la carrera. Situación que se nos caen esas 3 etapas, podemos ofrecer a la Unión Ciclista Internacional un menor etapas y además, siendo conscientes de que teníamos una mejor climatología y queriendo estar lejos del Tour, pues podíamos meternos una semana en noviembre. Querían que nos metiéramos incluso la segunda semana y en algún momento se especuló con la tercera. Nosotros nos hicimos fuertes, presentando la carta de presidente, nos vamos a noviembre y quitamos 3 etapas. ¿Cuál fue la contrapartida de la Vuelta? Bueno, pues necesitamos que haya un menor número de carreras que se solapen con la Vuelta. Y hoy por hoy el escenario que existe es que está el Tour de Francia, luego el Mundial, luego el Giro de Italia, pero cada fin de semana, incluso también entre semana, coincide una gran clásica con el Giro de Italia. Coincide el Lieja-Bastoña-Lieja, va a coincidir la París-Roubaix, va a coincidir la Amstel-Gold-Race, va a coincidir el Tour de Flandes, que son grandísimos monumentos. Nosotros queríamos evitar absolutamente esa circunstancia. ¿Lo hemos conseguido? Sí, lo hemos conseguido porque solo tenemos con solapamiento de la Vuelta una gran clásica, que es la París-Roubaix. Contrapartida, pues que la última semana del Giro coincide con la primera semana de la Vuelta. Pero también es verdad que dentro del escenario televisivo, nuestros canales de distribución a nivel internacional son bastante diferentes. Nosotros creemos que a nivel de parrillas de televisión es bastante compatible. Es verdad que coincidimos con una cadena que es Eurosport, pero también es verdad que Eurosport tiene al menos 2 canales en los que poder dar sus emisiones y luego también creo que vamos a ser capaces de compaginar determinados horarios para que Giro y Vuelta en esa última semana sean perfectamente compatibles. Luego, evidentemente, estará la apuesta por qué carrera es más interesante. Nosotros no tenemos ninguna duda de que creo que vamos a ganar en participación y eso va a hacer que podamos tener mayores argumentos que ofrecer que el resto de carreras y además sabemos que si la coincidencia se produce sobre la primera semana, el resto de Vuelta queda absolutamente liberada para tener toda la atención de lo que necesitamos. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de cómo hemos reaccionado a lo que es el nuevo calendario, creo que la Vuelta honestamente ha salido bastante bien parada. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en lo que es la madre del cordero de todos los eventos y lo que nos tiene a todos pues bastante preocupados y bastante ocupados, que es en crear el protocolo sanitario.
Nosotros tenemos, en mi opinión, un doble hándicap. Primero, nosotros no tenemos un escenario, un terreno de juego en el que podamos utilizar el concepto de a puerta cerrada, es decir, esto no es un estadio con puertas en el que se decide quién entra y quién no entra. Y dos, nuestra masa es muy amplia. Nosotros tenemos un pelotón de 176 corredores. Pero es que además nosotros no podemos coger a un equipo, tenerlo en un hotel, llevarlo a jugar y del terreno de juego llevarlo a ese mismo hotel donde pueda estar concentrado un montón de tiempo, cosa que, por ejemplo, pues va a hacer la ACB a la hora de decidir su fase final, sino que nosotros somos 2.500 personas que cada día se mueven de una ciudad a otra, que cada día tiene que dormir en un hotel diferente y en el que cada día todos tenemos la necesidad de estar todos juntos porque de otra manera pues la vuelta sería irrealizable. Se han creado, ahora mismo hay creados 2 grupos de trabajo, un grupo de trabajo en la Unión Ciclista Internacional, que es un equipo está presidido por un médico, por Xavier Vigar, que es quien de alguna manera va a establecer las normas estándares sanitarias que sean aplicables a todas las carreras internacionales, en donde nosotros tenemos la esperanza de que aquí en Europa empecemos con la Vuelta a Burgos la última semana de julio y luego el calendario World Tour pueda empezar como si está previsto el 1 de agosto. Y luego tenemos creado un protocolo interno en Unipublic con la empresa ASO, la empresa organizadora del Tour de Francia, como ya ha dicho José María, en el que de alguna manera nos estamos basando en los protocolos que se llevaron a cabo en la París-Niza, que fue la última carrera ciclista que se celebró y ya donde el COVID-19 estaba bastante presente. En este estadio, ¿qué se está haciendo? Pues sobre todo cómo se van a alojar los corredores en los hoteles y los miembros de organización. Aquí lo que estamos tratando es de buscar políticas no de aislamiento, sino de una menor interrelación. Lo que queremos es tener pocos equipos por hotel, que cada equipo pueda estar concentrado en una sola planta y que dentro de esa planta el equipo pueda hacer toda la vida, es decir, lo que serían políticas de estancia, pero también las políticas de desayuno y de cena, todo en lugares especiales y habilitados para ellos. Ahora lo que estamos haciendo es tratar de escribir ese protocolo, más adelante veremos cómo lo ejecutamos. En algunas carreras, por ejemplo, en la Vuelta a Burgos, el otro día me comentaban que una de las cosas que van a poner en práctica es que todos los hoteles que se utilicen tienen que ser hoteles certificados como libres de COVID-19. Y una segunda cuestión que estamos trabajando muchísimo es también en ese magnum de gente, o magnum que es la vuelta de equipos de trabajo que van y vienen, que entran y que salen. Bueno, pues lo que queremos hacer es dividirlos muy bien, segmentarlos muy bien, para que los equipos de trabajo, en la medida que pueda ser, no tengan relación ni siquiera entre la vuelta. Es decir, los equipos de trabajo que hagan sus trabajos de salida y se queden apartados, los equipos de carrera que hagan sus trabajos de carrera y se queden apartados, que los equipos de meta hagan sus trabajos de meta y se queden apartados. Pero no solo ya en cuestiones de lo que es el día a día en la carrera, sino también cómo distribuimos a todas esas personas en los hoteles de tal manera que tengamos la menor interrelación posible. Además, estamos estableciendo pues, situaciones de aislamiento en caso de que haya algún positivo, cómo se trataría eso, habrá que decidir si es un positivo de un deportista, si es un dispositivo de la organización, un positivo de la organización, si es un positivo de cualquier otro elemento asociado a nosotros, qué número de casos, qué número de no casos, cómo se aísla, es decir, un poco estamos en toda esa idea. Yo como vuelta tengo que decir que estoy tranquilo porque hay 2 circunstancias. Una, hay otros deportes y aquí hay que agradecer al fútbol que una vez más quiera liderar digamos, lo que es la puesta en práctica de la temporada, y otra es que nosotros somos los terceros después de Giro y de Tour, de Tour y de Giro, para ver un poco, para ir viendo un poco cómo van sucediéndose los acontecimientos de cara a que podamos poner en práctica más o menos medidas restrictivas. Básicamente, se puede decir que se trabajan con 3 escenarios, un escenario de casi total normalidad, y digo el casi porque la normalidad total no va a llegar, eso es obvio, un escenario
intermedio, donde bueno, pues se puedan establecer determinadas restricciones en cuestiones de personal y en cuestiones de público, y luego un escenario que podríamos definir el escenario de puerta cerrada, que no es el deseable y que de alguna manera yo creo que cada vez estamos más lejos de ese escenario. Nosotros también, como vuelta, viendo las nuevas fechas de octubre a noviembre, lo que hemos hecho es una buena criba de todos los que son las actividades que se generan en torno a la vuelta. Por ejemplo, nosotros creemos que la caravana publicitaria y lo que son las actividades de Parque Vuelta tienen que ser repensadas desde el punto de vista, primero, de una cuestión sanitaria, pero también de su utilidad práctica. Y si esto nos sirve para ir, de alguna forma, aligerando de personal y de estructuras lo que sería la Vuelta 2020, pues es algo que tenemos que hacer siempre, por supuesto, de acuerdo con nuestros socios. Socios que en este momento pues estamos muy en contacto con ellos. Como bien decía José María, pues es el tema del patrocinio está viéndose muy afectado. Nosotros ya vivimos la crisis del 2008 y ahora entramos en la crisis que podemos decir, y esperemos que dure poco, del 2020. Una crisis en la que yo creo que entramos más fuertes, ¿no? Creo que nuestras estructuras a la hora de afrontar lo que se nos viene encima son mejores, pero donde ya estamos viendo los mismos síntomas, es decir, se produce una desinversión por parte de los patrocinadores, todo el mundo quiere protegerse un poco de cara a ver cómo viene el futuro, entonces pues digamos que mis proyectos de inversión no los llevo a cabo para poder tener, digamos, la liquidez suficiente con la que poder afrontar el futuro. Nosotros hoy, desde el punto de vista de los patrocinadores, tenemos dos cuestiones. Una, mantener los que tenemos. Y aquí estamos llevando a cabo una política sobre todo de compensación. Oye, ¿cómo sabiendo que tenemos 3 etapas menos, cómo sabiendo que estamos en unas fechas distintas, pues somos capaces de seducir a estos patrocinadores pues, para darles incluso un poco más de lo que pudieran tener en una situación normal para que sigan con nosotros. A este nivel tengo que decir que la política es ir patrocinador por patrocinador y cada uno de ellos estamos obteniendo una respuesta distinta, pero siempre positiva, de la misma manera que hemos tenido una respuesta muy positiva de todas las ciudades españolas, y luego una segunda política que es la de tratar de buscar nuevos partners. Lo de tratar de buscar nuevos partners es algo bastante complicado, porque en esta situación pues iniciar políticas de inversión no será fácil, pero nosotros confiamos en dos cuestiones. Uno, las nuevas fechas de la vuelta nos brindan oportunidades para otro tipo de patrocinador. Vamos a ser unas fechas que están muy cerca de la campaña de Navidad, por lo tanto yo creo que ahí se abre un mundo nuevo y la vuelta es una gran plataforma para, estando tan cerca de esas fechas de navideñas, pues ser una buena plataforma de anuncio para una serie de anunciantes que no hemos tenido anteriormente, precisamente por todo lo contrario, porque estábamos en verano y muy lejos de esa campaña. Y dos, creo que la vuelta, en cualquier caso, cualquiera que sea el producto que haya que anunciar, es una gran oportunidad, porque dada la ausencia de grandes eventos deportivos que va a haber este año, yo creo que aquellos que salgamos y que definitivamente lo podamos hacer, pues de alguna forma vamos a no solo salir reforzados nosotros, sino todos nuestros partners. Un poco estamos en esa idea. Se me olvidó comentar antes que una cuestión que afectaba mucho también a la vuelta, que es la no salida de Holanda y la no llegada a Portugal. Son dos cuestiones que efectivamente nos han podido afectar en lo que es el desarrollo del recorrido, pero tengo que decir que al fin y a la postre es algo que de lo que hemos hecho necesidad de virtud, y no lo vemos tan negativamente porque nos ha permitido tener la vuelta en una sola frontera, que es la frontera española, y bueno, una etapa que haremos en Francia, en el Tourmalet, pero realmente es una etapa hispano-francesa, porque también nos ha preocupado mucho durante todo este tiempo la gestión de fronteras, que en un país se suspendan los eventos deportivos hasta una fecha, que en otro país se suspendan hasta otra, que empiece la vuelta y no se sepa si este día vamos a poder llegar o dejar de llegar. Todo eso nos trastocaba bastante, de tal manera que por eso hemos visto con muy buenos ojos tener toda la vuelta este año en España. Hemos sido capaces de mantener las 18 etapas españolas tal como estaban previstas. Hemos tenido que mantenerlas, además, en los mismos días de la semana que estaban previstos, porque al final nosotros cuando construimos la vuelta, pues es muy importante que las etapas de montaña pues caigan donde tienen que caer, que la contrarreloj tenga su momento de carrera donde estaba previsto, que la penúltima etapa del sábado sea una etapa
pues como queremos de alta montaña, y por supuesto que si queremos llegar a Madrid un domingo, única fecha en la que yo veo posible que la Vuelta llegue a Madrid, pues o mantienes todo ese plan de etapas o si no es muy difícil. Lo hemos conseguido, la etapa de Irún empezaba un martes, este año la Vuelta a España 2020 con esa reducción de 10 etapas empieza un martes, y desde luego lo único que puedo decir es que afrontamos con muchísima ilusión esta nueva época, una época que nos va a obligar, y ya nos ha obligado, a reinventarnos en muchos aspectos, pero donde queremos entender sobre todo que más allá de todos los cambios a los que nos obligue esta pandemia, pues lo que tenemos que tender es a volver a situaciones anteriores a marzo del 2020, en eso que llaman la nueva normalidad. Yo espero, confío y deseo que esa nueva normalidad sea simplemente eso, volver a la normalidad que teníamos, poder tener una vuelta que yo creo que va a ser muy interesante, muy apasionante, desde luego muy ilusionante, pero sobre todo porque significaría que hemos recuperado nuestras vidas, que es en cierto modo lo que esta pandemia nos ha quitado. Por mi parte, más o menos, este sería un poco el escenario en el que nos encontramos. Me voy más o menos también ciñendo a los tiempos. Y no sé, José María, os dejo ya la palabra o te la devuelvo por si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, buenas tardes, Javier. Creo que la explicación ha sido bastante contundente. Te agradezco que te hayas ceñido al tiempo. Son ya las 5:35 y bueno, ahora vamos a pasar a esta fase de debate. Entonces, sí os rogaría a la gente, y hay algunos que habéis hecho alguna pregunta a través de... Perdón, unas veces me dejo el micro abierto y otras veces se me queda cerrado. Llevo hablando. Bueno, como decía, que muchas gracias, Javier, por ceñirte al tiempo. Yo creo que son las 17:35. Ahora vamos a dar un tiempo de debate. Rogaría a la gente que está participando que formule las preguntas a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Algunos lo estáis haciendo a través del chat. Vamos a ir dando de paso. Pero con una cuestión de orden, sí os rogaría que las hicierais a través de la herramienta que está justo al lado izquierdo del chat, que pone preguntas y respuestas. Ahí podéis formular las preguntas. Bueno, Javier, tenemos aquí a José García, un murciano que organiza el World Padel Tour, es un gran organizador, y te pregunta sobre las cuestiones relacionadas con el protocolo COVID. ¿Qué porcentaje del presupuesto de la Vuelta se ha visto aumentado? ¿Y qué presupuesto mueve la Vuelta antes y del año COVID? Bueno, te la sintetizo porque en el chat, es decir, ¿qué ha supuesto o qué va a suponer para la Vuelta en cuanto a gastos? Me imagino a nivel de todo esto que estás diciendo, de distanciamiento, medidas higiénicas y demás, ¿qué estáis presupuestando que puede generar? ¿Vale? Y que si va a salir más caro, como está saliendo al resto de los sectores, si ya tenéis una estimación más o menos del porcentaje, si, pues bueno, el tema de viajar, no sé si van a dejar separados los hoteles, cómo va a ser la distribución, más o menos la pregunta que plantea José, pues bueno, como todos los organizadores, que realmente ahora parece que esto se le va a ver muchísimo más caro. Pues esa es la pregunta. Es la pregunta que nos tiene todo el día ocupados. ¿Cuánto nos va a costar esto? ¿Y qué vamos a ser capaces de salvar? Nosotros ahora mismo, evidentemente, tenemos ya, digamos, asignadas partidas presupuestarias a todo el tema del COVID-19. La única cuestión es que, digamos que en este momento estamos solo sobre planes de actuación, porque nosotros creemos que debemos esperar a estar un poco más cerca de lo que sería el inicio de la Vuelta. Yo particularmente creo que va a ser necesario hacer un montón de test antes y durante de la Vuelta, lo cual eso implica un gran esfuerzo económico. Creo que además esos test pues no va a haber que hacerlo solo a la masa deportiva, va a haber que hacerlo a toda la masa organizativa. Ya te digo, en este momento pues somos casi 2.000 personas. ¿Qué decir del efecto de las mascarillas? ¿Qué decir del efecto de los EPIs? Y en este caso pues estamos hablando sobre todo de políticas de prevención de riesgos laborales que ya están trabajando en cómo debemos de equiparnos para hacer frente a la situación del COVID-19 y también cómo, de acuerdo con la Unión Ciclista Internacional, y luego ya procesado y pasado por el tamiz del Ministerio de Sanidad. Así se lo haré saber a su hermano. Espera un momento, parece que está entrando Arturo. ¿Puedes silenciar, por favor, la pantalla? Ya. Disculpa, Javier. Nada, entonces, digamos que es una partida, bueno, pues
pues, bastante alta. Ahora mismo no la podemos valorar, pero digamos que vamos a necesitar algún muy buen patrocinador, o destinar el dinero de un solo patrocinador de los buenos para solventar esta idea. En cuanto a temas de presupuesto, nosotros ahora mismo no tenemos muy claro cuál va a ser el impacto negativo de ingresos, pero desde luego yo creo que podemos sufrir una pérdida tranquilamente del 25 o 30%, y en esa medida del ingreso previsto, y en esa medida tenemos que ser capaces de ajustarnos. Es obvio que el objetivo del año ha saltado por los aires. Ahora mismo estamos en un objetivo de tratar de sobrevivir, de sacar la carrera adelante, y ahora lo que más nos preocupa, como decía antes, más que captar nuevos patrocinadores, que será esencial en el momento que se acerque la vuelta, lo que estamos es con fórmulas de retener las inversiones para que de la misma manera que nosotros hemos reducido 3 etapas, pues nuestros patrocinadores puedan obtener la compensación necesaria, que hagan que sus inversiones no se vean mermadas, por supuesto, pues al final tengan el retorno, sino más, que esperaban de nosotros al principio de año. Muy bien, pues voy a pasarte una pregunta de un gran enamorado y el motor prácticamente de lo que sería el ciclismo regional. Él es Sergio Martínez, el presidente de la Federación de Ciclismo de la región de Murcia. Y bueno, agradece que estés aquí con nosotros, y la pregunta es muy concreta, y es una pregunta que también, pues bueno, yo me he planteado. ¿Qué protocolos estáis estimando en el momento de las salidas y las entregas de premios? Habéis salido en prensa también ese nuevo protocolo de la Casa Real, esos abrazos ya parece ser que nos lo hará. ¿Estáis estructurando algún tipo de protocolo también de premiación? Y los momentos de las salidas y las llegadas, ¿cómo lo tenéis estandarizado? A ver, protocolos muchos. Lo que pasa es que tenemos que saber cuál va a ser la interrelación con el público y con la gente. Nosotros, ahora mismo, por ejemplo, una cuestión que ya se ha adoptado. En la Vuelta a España no va a haber papel. El papel desaparece, con la idea de que no haya intercambio de libros, de guías, de clasificaciones. Esa es una medida que ya hemos tomado. 2, tendremos que llevar a cabo, si estamos en una situación, vamos a decir, complicada, de restringir los accesos. Nosotros solo hay 3 sitios en los que podemos restringir los accesos, que son salida, que son meta y son los puertos de montaña, lo cual es fácil porque al final se accede por determinadas calles, por determinados puntos geográficos, y seríamos capaces de controlar. Esta es otra cuestión que estamos viendo. Otra cuestión es determinar, cuando se acerque la vuelta, si tenemos que estar en lugares muy urbanos o tenemos que irnos a lugares un poco más alejados de lo que es la ciudad, con la idea de ganar espacio, pero sobre todo el hecho de que se pudiera evitar el que tuviéramos tanta afluencia de gente. Si a mí me preguntas, yo quiero la carrera totalmente urbana, en el centro de la ciudad, y cuantas más gente mejor. El Tour de Francia, ASO ya en la París-Niza, de acuerdo con la Unión Ciclista Internacional, pues quitó el protocolo del control de firmas. Nosotros vamos a quitar el protocolo del control de firmas de cara a que se pueda producir un intercambio de papel y de bolis. Estamos buscando sistemas de reconocimiento de huella digital o de reconocimiento a través de la pupila del corredor, etcétera, para poder dar registro de este corredor en carrera. Y en cuanto al protocolo de entrega de premios, bueno, pues ya nos quitaron el beso de las azafatas y ya tenemos bastante alejado a lo que son nuestros ayudantes de podio, y eso va a venir gobernado por las mismas restricciones que pudiéramos tener de público. Desde luego, en una situación de muchísimas restricciones va a haber que aislar mucho a los corredores, pero también es verdad que ese no es el deseo. Tenemos que ver dónde estamos para luego poder ver qué hacemos, y sobre todo lo que sí que creo es que aquí vamos a contar con la comprensión de todo el mundo, pero yo creo que es un poco pronto para decirte vamos a hacer esto, pero sí es un poco tarde para saber qué tendríamos que hacer en caso de que llegara ese momento. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que está bastante bien explicado. Bueno, Iván Vila nos pregunta cuál es la estrategia de la Vuelta para conseguir nuevos partners, patrocinadores para la edición de este año ante el clima de incertidumbre sanitaria y económica actual. Si habéis barajado alguna estructura, no sé, seguro. Bueno, la estrategia en principio es jugar con las fechas. Es decir, yo creo que se nos abren un montón de partners asociados a las fechas navideñas, y bueno, pues todos nos vemos absolutamente inundados de publicidad en Navidades, y cualquier cosa que se asocie a las Navidades, desde el turrón hasta
champán, juguetes, todo tipo de elementos de electrodomésticos basados en la tecnología, creo que es un campo que se nos abre bastante bien. Y luego creo que hay otro campo que es muy importante. Si algo estamos viendo estos días que se está viendo afectado el país, uno de los grandes sectores es el turismo. Y nosotros somos una extraordinaria plataforma turística. Desde esta perspectiva, nosotros tenemos una doble vertiente, que somos un evento muy potente a nivel nacional y hoy lo que se nos está diciendo es que hay que potenciar mucho el turismo nacional, pero también somos un evento extraordinariamente internacional, con una cobertura televisiva que llega a 190 países. Por lo tanto, yo creo que también vamos a ser capaces de captar partners en ese sentido, donde volvamos a poner en valor todo lo que somos, tanto para seducir al turista español como para seducir al turista internacional. Y aquí nos vuelve a ayudar la campaña de Navidades, porque Navidades, entre otras cosas, es periodo vacacional y eso también hará que la gente, pues yo creo que ya se va a poder mover con cierta normalidad. Y aquí hay otro elemento importante también, como desde el punto de vista turístico, no serán solo los destinos habituales que podamos tener en la cabeza, sino que también yo creo que hay un elemento importante, ¿no? Que son las estaciones de esquí, con las cuales pues ya estamos hablando con varias de ellas de cara a poder establecer algún tipo de estrategia. Por lo demás, pues en cuanto a las estructuras, pues el tiempo lo dirá. Nosotros creo que debemos de ser capaces de optimizar mucho las estructuras. Creo que tenemos que basarnos más, sobre todo, en elementos digitales que de estática convencional, y también aquí, bueno, pues tendremos que ser imaginativos a la hora de poder utilizar recursos en los que televisivamente pues los podamos explotar mejor que otras veces, de cara sobre todo también a aligerar la carga de estructura de la carrera, siempre en términos sanitarios. Bueno, siguiendo con la misma temática y hablando de patrocinadores, nos preguntan que ante la situación de excepcionalidad, si habéis tenido que reestructurar algún patrocinio debido a la pérdida de activos, y al hilo de lo mismo, si habéis planteado asociar alguna marca al naming de la Vuelta. ¿Existe esa posibilidad? Nos pregunta José García. Si ha habido que reestructurar patrocinios, estamos en ello, es obvio, todos mantenemos contactos con todos y con todos hay que contarles cuál es la nueva situación y a todos hay que tratar de adaptarse a las nuevas circunstancias, pero no solo ya por la Vuelta y lo que representa la Vuelta de cara al patrocinador, sino también porque ese patrocinador tiene un entorno suyo propio al que se tiene que enfrentar y que también nos tiene que ir marcando un poco las pautas de dónde estamos. Desde luego, nuestra idea es facilitar al 100% esa adaptación del patrocinador en la Vuelta. Lo único que les pedimos es que no nos hagan un blanco o un negro, es decir, que no nos digan o sigo o no sigo, sino lo que les decimos es vamos a ver dónde están los problemas, vamos a ver dónde están las necesidades y vamos a ver dónde están los puntos de encuentro. En cuanto al naming de la Vuelta, hoy por hoy no, es un tema que lo hemos debatido. No creo además que debamos de buscar recursos en ese sentido, porque yo creo que estamos en una situación muchísimo más inmediata. Hoy por hoy, asociar el naming de la Vuelta a nuestra marca, yo creo que tendría que ir englobado en una política de medio y largo plazo con una estrategia pues, muy bien definida, y luego también creo que ese sería un soporte, vamos a decir, de una muy importante inversión, y yo creo que ahora mismo captar grandísimas inversiones no va a ser lo más fácil en este periodo, no solo para la Vuelta, sino para cualquier otro evento. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, salvo que alguien se nos acercara en ese sentido, y yo creo que la respuesta no creo que llegáramos a un acuerdo en este momento por la incertidumbre y la inmediatez en la que nos encontramos. El tema del naming de la Vuelta ahora mismo no está en el mercado. Bueno, nos pregunta José Miguel Vegara Ferri, uno de las piedras angulares del grupo de investigación junto con Salvador Angosto en el ámbito del ciclismo, del grupo IGESPORT, que si se está trabajando sobre algún tipo de restricción para los aficionados en las zonas de parque vuelta, en los puertos, salidas o metas, donde existe gran afluencia de público. Una de las cosas que parece que vienen para quedarse va a ser el tema de aforos, cómo se va a poder controlar ese aforo, si tenéis ya pensado de qué manera o de qué forma se va a delimitar y se va a controlar para que la gente pueda guardar esa distancia o distanciamiento social que marca la normativa sanitaria. Nosotros estamos trabajando en escenarios de menos público, obviamente. También debo decir que no es lo deseable,
Y yo espero y deseo que cuando pase todo esto, pues volvamos a tener las cuotas de público que podamos tener. O sea, yo no quiero pensar que los aforos van a quedar restringidos para siempre. Como he comentado antes, creo que nosotros las mayores concentraciones de público se producen en salida a meta y en los de montaña, y aquí hay una doble labor. Uno, tratar de limitar los accesos a esas zonas. Eso no sería difícil, si bien hay que trabajar mucho con las instituciones locales de cara a establecer cuáles serían los pasillos de acceso. Y dos, cómo mantener al público, digamos, a una distancia prudente de lo que serían los corredores. Esto, evidentemente, creo que solo se podía hacer en salida y en meta. En los puertos de montaña lo que hay que limitar es la restricción de acceso de personas, porque en un puerto de montaña luego ya los kilómetros son los que te tienen que diluir a la gente. En salida y meta, pues lo que hay que hacer es acotar zonas especiales, hay que utilizar un doble o triple vallado, pero también es verdad que si vamos a tener que mantener al público tan lejos, posiblemente a veces sea mejor el establecer algún tipo de política de grandes pantallas o de invitarles a verlo en televisión, que tenerles tan alejados que no puedan ver a los corredores. Pero yo creo que el sistema de doble vallado es el sistema más eficaz de cara a mantener alejados a los corredores del público. Repito, insisto, y aunque no lo deseo, de que fuera necesario. Bueno, pues tenemos una pregunta de la Federación de Ciclismo, en la cual manifiesta que son conscientes de que sois la clave del ciclismo base, que se puedan organizar, están deseando que salgan estas tres grandes para facilitar que el ciclismo no profesional la puesta en marcha. Y nos pregunta Antonio, también de la Federación de Ciclismo, ¿qué premisas le ha planteado el Ministerio de Sanidad, si estáis trabajando con Sanidad en esos futuros escenarios, y teniendo en cuenta que se pudiera plantear un rebote en otoño, ¿qué protocolo se haría? Bueno, nosotros ahora estamos en la fase de construir nuestro propio protocolo para someterlo a la valoración a través del Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Sanidad. Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros estamos en el mes de octubre. Ahora mismo todos los protocolos que se están llevando a cabo son protocolos que en periodo de confinamiento, cualquiera que sea la fase, el protocolo es distinto. Y el Consejo Superior de Deportes, a día de hoy, lo que ha publicado son la guía para, digamos, cómo debemos de tratar el deporte profesional y su práctica en todo este periodo. A medida que se acerque la fecha de la vuelta, ya hayamos tenido la experiencia del fútbol, hayamos tenido la experiencia del Tour, hayamos tenido la experiencia del Giro de Italia, pues creo que seremos capaces de poder solventarlo. Y además, que no se nos escape un pequeño matiz, hoy toda la política sanitaria está centralizada en el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, pero en puridad son políticas que están transferidas a las comunidades autónomas, por lo cual también me imagino que ellas tendrán que decir algo respecto de lo que sería la celebración de la vuelta, aunque nosotros creo que es deseable por una cuestión de coordinación que fuera el propio Ministerio de Sanidad. Es decir, que todavía estamos un poco en una cierta nebulosa de por quién, cuándo y cómo nos vamos a regular de cara a cuando llegue la vuelta. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir recogiendo las últimas preguntas, quedan tan solo 9 minutos para que finalicemos este webinar, y mientras alguno hace, bueno, veo que acaba de entrar una pregunta. Bueno, la pregunta te la quiero formular yo principalmente, y ahora te hago la siguiente que también tenemos. Dentro de las consideraciones que tenemos, todo lo negativo, todo lo que estamos viviendo, en el sector deportivo y en todos los sectores estamos viendo cosas que han venido para quedarse. Incluso también estamos viendo que cada vez que se cierra una puerta, pues se abre una ventana, ¿no? Es decir, que hemos visto cómo el fitness pues, ha explosionado a través del online. Hemos visto cómo las bicicletas se han agotado todas las bicicletas estáticas, todos los rodillos, se han hecho carreras online de rodillos. ¿Hay alguna oportunidad dentro de estas cosas que vosotros hayáis visto, hayáis detectado, que dice, oye, mira, esto puede ser una oportunidad y esto lo vamos a mejorar? Una aplicación más práctica de alguna tecnología que creéis que pueda todavía llegar más para que la gente pueda vivenciar más todavía los ciclistas, no sé, desde ponerle una webcam en directo que vaya viviendo cada uno de los ciclistas. Se está trabajando en los campos de fútbol que sean totalmente interactivos, que podamos ver lo que está viendo el jugador, que puedas ver las diferentes jugadas. Ese tipo de cosas, ¿estáis trabajando en alguna línea así?
Sí, lo que pasa es que veníamos trabajando en ello. Yo creo que en este caso, concretamente lo que propones, bueno, nos tenemos que reinventar, pero no creo que sea una cuestión sanitaria lo que nos obliga. Yo sí que estoy de acuerdo contigo en que aquí ha habido nuevos fenómenos, como por ejemplo el de las carreras a través de las plataformas como Bicool o como Switch, que realmente pues, han abierto, yo creo que un nuevo nicho de negocio, y es lo que a mí más me interesa, que yo creo que han sido capaces de volcar más gente a lo que sería la práctica del ciclismo y luego la afición por el ciclismo profesional. También se van a producir un elemento muy importante que yo creo que nos afecta también positivamente a nosotros, como son las nuevas políticas de movilidad dentro de las ciudades. La bicicleta es algo que contribuye sanitariamente a que la población se encuentre en un menor riesgo de contagio, y obviamente nosotros tenemos que estar en esas políticas de difusión. En lo que a hacer la carrera más atractiva, nosotros confiamos que lo que es el efecto deportivo no se vea excesivamente perjudicado, porque en el fútbol y en los deportes a puerta cerrada la estrategia pasa por ver cómo suplimos esa falta de alma, que es que no esté el aficionado en el campo animando a su equipo, ¿no? Entonces nosotros creo que no dependemos tanto de esa necesidad de público animando. Sí que necesitamos público, desde luego, como dice Óscar Pereiro, subir un puerto con público a subirlo sin público no tiene absolutamente nada que ver, pero yo creo que nosotros no vamos a tener esa necesidad de crear ambientes de sustitución de público, pero qué duda cabe que vamos a estar muy atentos a todo lo que se haga, porque aquí competimos todos. Yo no solo compito, nosotros no solo competimos con otras carreras de cara a ser mejor, nosotros competimos también con otros eventos. Yo creo que tecnológicamente tenemos que saber apoyarnos. Yo soy, siempre lo digo muchas veces, yo soy muy de copiar. Si algo funciona, no tengo ningún reparo en reconocerlo, pero también es verdad que en el ciclismo hay un hándicap, ¿no? Que la producción televisiva es muy cara, precisamente porque nosotros nos movemos y porque nuestro terreno de juego no está adaptado para poner cámaras fijas, para tener un montón de señales que confluyen en uno o varios puntos únicos que no se mueven, etcétera, etcétera. Entonces, esas son nuestras mayores limitaciones, son limitaciones técnicas de producción, no limitaciones imaginativas o intelectuales de cara a qué podemos hacer. Vale, ya quedan dos últimas preguntas. Una de ellas creo que es muy interesante también porque, como decía al principio, yo creo que soy la punta del iceberg. Te preguntan, principalmente gente del ciclismo, ¿cómo es el panorama del ciclismo amateur? ¿Cómo plantea que se va a poder desarrollar la temporada teniendo en cuenta que los equipos y organizadores no tienen acceso a tantos medios como puede contar la Vuelta? ¿Crees que va a poder ser factible que ellos puedan también organizar sus carreras y adaptarlas? Yo creo que este año ya estamos viendo, ante la gran cantidad de carreras suspendidas que ha habido, que es un año, obviamente, un año bastante negro y bastante negativo. Yo de aquí a final de año ahora mismo no sabría decir cuál es el escenario. Yo creo que vamos a evolucionar de una forma muy rápida. Yo sí que creo que a final de año vamos a poder ver carreras, porque entre otras cosas hay muchísimas ganas, pero también es verdad que yo creo que este año hay que entenderlo a modo de paréntesis, es decir, no podemos pensar que de aquí vamos a salir de una situación estructural, sino que es una situación absolutamente coyuntural. A partir de ahí me parece un poco arriesgado por mi parte aventurarme a ver cómo se hará. Desde luego lo más importante es la ilusión, no voy a engañar, el tema de los recursos está muy difícil, porque a lo mejor alguien se piensa que la Vuelta lo tiene más fácil, pero la Vuelta todo es muchísimo más caro, necesitamos de muchísimos más ingresos, de muchísima más inversión, y nuestras magnitudes comparativamente con cualquier otro evento pues son muchísimo mayores. Si nosotros lo estamos pasando mal, no me quiero ni imaginar cómo lo está pasando el resto de operadores ciclistas, pero sí que es verdad que yo sí que veo bastantes posibilidades a mitad, a final del verano, para que podamos recuperar carreras. Pues ya creo que ya para finalizar, una pregunta que creo que es muy interesante, que puede ser una oportunidad y que a lo mejor ya tenéis que empezar a plantearos, ¿no? Me pregunta para cuándo una etapa como la que se hace en Assos, en el Tour, para ciclistas aficionados, como la Letaz que se hace en el Tour de Francia. Es decir, que no sé, buscar más recursos a lo mejor y abrir la vuelta a alguna etapa. Yo sé que tanto las cicloturistas como las que estoy organizando a nivel de Asturias y demás, pues han tenido un éxito rotundo. Plantea José, que es organizador también de eventos, ¿para cuándo?
Nosotros ya lo hemos hecho, ya hemos hecho etapas de la Vuelta. Es verdad que hace bastante tiempo. Lo que pasa que también nos damos cuenta que en España el panorama cicloturista está muy copado. Yo creo que aquí tenemos grandes cicloturistas, empezando por la propia que organiza o coorganiza Unipublic con una Bastur, que es Lagos de Covadonga, pero que hablar de la QH o que hablar de la carrera que organiza Perico y bueno, pues tantas otras. Este año se iba a poner en marcha una en Castellón que también iba a tener muchísimo éxito. Entonces, bueno, de alguna forma sí que es algo que hemos hecho en el pasado. Vamos a ver ahora en la nueva situación cómo queda el panorama del calendario cicloturista, por el hecho de que yo creo que se van a quedar fechas libres que pueden ser atractivas para nosotros. Y bueno, desde luego a mí sí que me gustaría poder llevar a cabo la etapa de la Vuelta de la misma manera que se hace la etapa de Tour, pero tengo que decir que las veces que lo hemos intentado, pues no hemos llegado a los niveles que nos hubieran gustado. Quién sabe si en el futuro pues seríamos capaces de ello. Pues yo creo que ya llegamos a 2 minutos de las 6 de la tarde. Vamos a cumplir el horario. Carles, no sé si tú quieres hacer alguna cuestión o plantear algo antes de cerrar, ¿no? Sí, muchas gracias, José María. No, sencillamente para concluir, primero, antes de nada, volver a reiterar el agradecimiento a Javier Guillén por su disponibilidad, por su participación y por su excelente intervención. Una forma de medir el acierto y del tema elegido del conferenciante y del enfoque es por el nivel de preguntas y de respuestas, que en este sentido pues yo creo que ha sido excelente. Por lo tanto, muchas gracias, feliz vuelta y bueno, hasta las 75 y hasta donde el cuerpo aguante. A José María López, pues también agradecerle su disponibilidad, la presentación y la moderación de la intervención con un ajuste milimétrico al tiempo, algo que en cuestiones tan complicadas desde el punto de vista de la logística como la Vuelta, esto obviamente es otra dimensión, pero conviene también tener en cuenta sencillamente pues porque todos nos organizamos y si decimos que hacemos una actividad de 5 a 6, hacemos de 5 a 6 y nadie se pierde nada si cumplimos el horario. Por lo tanto, muchas gracias también. Y déjame que también agradezca a Arturo Díaz, a la Universidad de Murcia y Ingesport, pues por toda esta iniciativa que felizmente ha tenido lugar esta tarde. A todos los participantes por su seguimiento y por sus intervenciones, aquellos que lo han hecho y los que no también, y emplazarnos para el próximo webinar, que será el último de este ciclo, el miércoles a las 5 de la tarde, a cargo de Óscar Ugaz, director de estrategia en Atomical, fue gerente de negocios digitales en el Real Madrid y su intervención la titula Innovación digital en entidades deportivas, el dilema del innovador ante la urgencia de la COVID. Por lo tanto, bueno, seguimos también hablando de lo que nos ocupa estos días, pero con una mirada en el futuro y a ver cómo el deporte se reconstruye y sale incluso más reforzado de toda esta situación actual. Muchas gracias a todos, buenas tardes y hasta el miércoles.